First Mayan limestone temples, 600 BC. Simple columns, early reliefs, En las profundidades de las rising selvas incense tropicales smoke. de Mesoamérica, donde la humedad envuelve cada piedra y la vegetación amenaza con devorar cualquier rastro de la presencia humana, se alzan monumentos que desafían nuestra comprensión del conocimiento antiguo. Son las pirámides mayas, estructuras colosales que durante siglos guardaron secretos sobre una de las civilizaciones más extraordinarias que haya conocido el continente americano. Estos templos no son simples construcciones de piedra apilada, sino observatorios astronómicos de una precisión asombrosa, calendarios tridimensionales tallados en roca y testimonios silenciosos de una cultura que alcanzó niveles de sofisticación científica que rivalizan con las grandes civilizaciones del mundo antiguo. Hace más de 4000 años, cuando en Europa apenas comenzaban a erigirse los primeros asentamientos de la Edad del Bronce, en las tierras bajas de Mesoamérica comenzaba a gestarse una cultura extraordinaria. La civilización maya no surgió de la noche a la mañana, sino que fue el resultado de un largo proceso de desarrollo que se extendió a lo largo de milenios. Los primeros grupos de cazadores y recolectores que habitaron estas regiones descubrieron gradualmente los secretos de la agricultura, domesticando el maíz, el frijol y la calabaza, los tres pilares alimenticios que sostendrían a millones de personas durante los siguientes 3000 años. La región que los mayas llamaron su hogar era vasta y diversa, abarcando territorios que hoy conocemos como el sureste de México, incluyendo la península de Yucatán, Chiapas y Tabasco, así como la totalidad de Guatemala y Belice, y extensas porciones de Honduras y El Salvador. Esta área de aproximadamente 350.000 kilómetros cuadrados presentaba una extraordinaria variedad de ecosistemas. Desde las húmedas selvas tropicales de Petén en Guatemala, donde la lluvia alimentaba ríos caudalosos y creaba un manto verde impenetrable, hasta las áridas planicies del norte de Yucatán, donde el agua escaseaba y los cenotes, esos pozos naturales en la piedra caliza, se convertían en fuentes sagradas de vida. Entre estos extremos se encontraban las tierras altas volcánicas de Guatemala, con sus valles fértiles y montañas que tocaban las nubes, ofreciendo temperaturas más templadas y recursos minerales como la obsidiana y el jade, piedras preciosas que alimentarían el comercio y la artesanía maya durante siglos. A diferencia de otras grandes civilizaciones de la antigüedad que construyeron imperios centralizados bajo el mando de un solo gobernante, los mayas desarrollaron un sistema político único y complejo. Su organización social se basaba en ciudades-estado independientes, cada una gobernada por su propia dinastía real. Estos señores, conocidos como Kuhul Ajau o señores sagrados, no eran simples gobernantes terrenales, sino que se consideraban intermediarios directos entre el mundo humano y las fuerzas divinas del cosmos. Cada ciudad-estado maya funcionaba como una entidad política autónoma, con su propio territorio, sus propias alianzas y, con frecuencia, sus propias rivalidades mortales con las ciudades vecinas. El período que los arqueólogos denominan preclásico, que se extendió aproximadamente desde el año 2000 antes de nuestra era hasta el 250 después de Cristo, fue testigo de las primeras manifestaciones de la grandeza maya. Durante estos 2500 años, pequeñas aldeas agrícolas se transformaron gradualmente en centros ceremoniales con arquitectura monumental. En lugares como Nacbé y El Mirador, en el corazón de Petén, los mayas del preclásico construyeron algunas de las estructuras más grandes de toda su historia. La pirámide de la Danta en El Mirador, por ejemplo, alcanza una altura de 72 metros y tiene un volumen estimado de 2.800.000 metros cúbicos, superando en masa a muchas de las pirámides egipcias. Sin embargo, estos logros arquitectónicos tempranos quedaron en gran parte olvidados cuando la selva los reclamó, y solo en las últimas décadas los arqueólogos han comenzado a apreciar la verdadera magnitud de las realizaciones del preclásico. Fue durante el período clásico, entre los años 250 y 900 de nuestra era, cuando la civilización maya alcanzó su apogeo. Esta era dorada de 6 siglos y medio vio el florecimiento de decenas de ciudades-estado poderosas que competían por el dominio regional, el prestigio dinástico y el control de las rutas comerciales.
Tikal, en el corazón de Guatemala, se convirtió en una de las ciudades más grandes y poderosas de toda Mesoamérica. Sus templos piramidales se elevaban por encima del dosel de la selva, visibles a kilómetros de distancia, proclamando el poder de sus gobernantes. En su momento de máximo esplendor, Tikal albergaba a más de 100.000 habitantes, una población que requería una organización social sofisticada y sistemas agrícolas intensivos para su sustento. Mientras tanto, en las tierras bajas occidentales, la ciudad de Palenque se distinguía por la elegancia refinada de su arquitectura y la profundidad de sus logros artísticos. Bajo el gobierno del gran rey Pakal, quien ascendió al trono cuando tenía solo 12 años y reinó durante casi 7 décadas hasta su muerte en el año 683, Palenque experimentó una transformación sin precedentes. Los templos y palacios construidos durante su reinado exhibían una sofisticación arquitectónica notable, con techos abovedados, bajorrelieves exquisitamente tallados y textos jeroglíficos que narraban la historia de la dinastía real con un detalle sin paralelo. El Templo de las Inscripciones, que serviría como tumba de Pakal, contenía uno de los textos jeroglíficos más largos del mundo maya, con más de 600 glifos que relataban no solo la historia del rey, sino también las genealogías divinas que legitimaban su gobierno. En las colinas de lo que hoy es Honduras Occidental, la ciudad de Copán se destacaba como un centro de excelencia artística e intelectual. Sus gobernantes patrocinaron talleres de escribas y artistas que crearon algunas de las esculturas más elaboradas del mundo maya. La escalinata jeroglífica de Copán, con sus más de 2.500 glifos tallados en bloques de piedra que cubren 63 escalones, constituye el texto más largo conocido de la América precolombina, una crónica dinástica que abarca más de 4 siglos de historia. Por su parte, Calakmul, la gran rival de Tikal, controlaba vastos territorios en el norte de Petén y el sur de Campeche. Los arqueólogos han identificado más de 6.000 estructuras en el sitio, y los textos jeroglíficos revelan que sus gobernantes formaron una extensa red de alianzas que desafió la hegemonía de Tikal durante gran parte del período clásico. Las guerras entre estas dos superpotencias mayas, con sus respectivos aliados, configuraron la historia política de las tierras bajas centrales durante más de 2 siglos. La sociedad maya estaba estratificada en una jerarquía compleja que reflejaba tanto el estatus de nacimiento como la función especializada. En la cúspide se encontraba la familia real, cuyos miembros afirmaban descender directamente de los dioses. El Cuchulayaw no era simplemente un rey terrenal, sino una figura sagrada cuya sangre divina lo conectaba con las fuerzas cósmicas que gobernaban el universo. Los rituales de derramamiento de sangre, en los que los gobernantes se perforaban la lengua, las orejas o los genitales para ofrecer su sangre divina a los dioses, eran actos de comunicación con lo sobrenatural, necesarios para mantener el orden cósmico y asegurar la prosperidad de la ciudad. Inmediatamente debajo de la realeza se encontraba la nobleza, una clase privilegiada de sacerdotes, guerreros, administradores y escribas. Estos nobles, conocidos como Ayaw, aunque sin el título de Cuchul, que denotaba la divinidad real, desempeñaban funciones cruciales en el gobierno de la ciudad-estado. Los sacerdotes eran los guardianes del conocimiento esotérico, los especialistas en astronomía, calendarios y rituales que mediaban entre los humanos y lo divino. Pasaban años aprendiendo a leer y escribir los complejos jeroglíficos mayas, a calcular los ciclos celestes y a realizar las ceremonias apropiadas en los momentos astronómicamente determinados. Los guerreros nobles, por su parte, no solo defendían la ciudad, sino que también participaban en expediciones para capturar prisioneros de alto rango de las ciudades enemigas, cautivos que serían sacrificados en ceremonias que reforzaban el poder del gobernante victorioso. Los artesanos especializados formaban una clase media crucial para el funcionamiento de la sociedad maya. Talladores de piedra creaban las estelas monumentales y los bajorrelieves que adornaban los templos y palacios. Alfareros producían cerámicas policromadas de extraordinaria belleza, decoradas con escenas mitológicas y cortesanas que hoy nos revelan aspectos íntimos de la vida maya. Trabajadores del jade
piedra verde preciosa valorada por encima del oro, tallaban ornamentos, máscaras funerarias y figurillas que simbolizaban el poder y el estatus divino. Tejedores creaban textiles elaborados con algodón y fibras de agave, teñidos con colores derivados de plantas, minerales e insectos como la cochinilla, que producía un carmesí intenso. El comercio constituía otra esfera vital de la actividad económica maya. Mercaderes profesionales conocidos como polom viajaban por rutas terrestres y marítimas que conectaban las diferentes regiones del mundo maya y más allá. Desde las tierras altas de Guatemala transportaban obsidiana, la piedra volcánica de bordes afilados utilizada para herramientas y armas. Del norte de Yucatán llevaban sal, un bien esencial para la conservación de alimentos. Las costas del Caribe proporcionaban conchas marinas, utilizadas como trompetas ceremoniales y ornamentos. Las plumas del quetzal, ave sagrada de las tierras altas cuyas plumas verde esmeralda eran reservadas para la realeza, se comerciaban a precios equivalentes a pequeñas fortunas. Y el cacao, cuyas semillas servían no solo para preparar una bebida ceremonial espumosa reservada para la élite, sino también como moneda, fluía desde las regiones húmedas donde crecían los árboles de cacao hacia los mercados de todas las ciudades importantes. Sin embargo, la mayor parte de la población maya estaba constituida por campesinos que trabajaban las tierras agrícolas que rodeaban las ciudades. Estos hombres y mujeres cultivaban las milpas, los campos donde crecían juntos el maíz, el frijol y la calabaza en una relación simbiótica que maximizaba la productividad del suelo. El maíz proporcionaba tallos altos donde los frijoles podían trepar, mientras que las plantas de frijol fijaban nitrógeno en el suelo, enriqueciéndolo. Las grandes hojas de las calabazas cubrían el suelo, reteniendo la humedad y suprimiendo las malas hierbas. Este sistema agrícola, complementado con el cultivo de aguacate, chile, tomate, yuca y otras plantas, sostenía a millones de personas. En las regiones pantanosas, los mayas desarrollaron sistemas de campos elevados, construyendo plataformas de tierra fértil separadas por canales que drenaban el exceso de agua y proporcionaban hábitat para peces y otros recursos acuáticos. Los campesinos no solo alimentaban a las ciudades, sino que también proporcionaban la mano de obra para los proyectos monumentales de construcción. Durante la temporada agrícola baja, después de la siembra pero antes de la cosecha, miles de trabajadores eran movilizados para transportar piedra caliza, construir plataformas, erigir templos y tallar monumentos. Este sistema de trabajo tributario permitía a las ciudades-estado mayas crear la arquitectura monumental que hoy asombra a millones de visitantes. Pero quizás el logro más extraordinario de la civilización maya fue el desarrollo del único sistema de escritura completamente desarrollado en la América precolombina. La escritura jeroglífica maya era un sistema complejo que combinaba logogramas, donde cada signo representaba una palabra completa, con signos silábicos que representaban sílabas. Esta flexibilidad permitía a los escribas mayas registrar con precisión cualquier aspecto de su idioma, desde la poesía ritual hasta las minucias de las transacciones comerciales. Los textos mayas que sobreviven, tallados en piedra en monumentos y edificios o pintados en cerámica, revelan una civilización profundamente literaria que valoraba la palabra escrita como un medio de preservar la historia, comunicarse con lo divino y legitimar el poder político. Trágicamente, la mayor parte de la literatura maya fue destruida durante la conquista española. Los conquistadores y misioneros, viendo en los libros mayas obras de idolatría diabólica, organizaron quemas masivas de códices. El obispo Diego de Landa, en un acto de celo religioso que lamentaría en sus últimos años, supervisó en 1562 la destrucción de decenas de libros mayas en el pueblo de Maní, en Yucatán. Solo 4 códices mayas precolombinos sobrevivieron a esta devastación. El Códice de Dresde, el más completo y elaborado, que contiene tablas astronómicas de extraordinaria precisión. El Códice de Madrid, con sus almanaques rituales y adivinatorios. El Códice de París, fragmentario pero con importantes calendarios ceremoniales. Y el Códice Grolier, el más controvertido y recientemente autenticado, con sus representaciones del ciclo de Venus.
Estos códices, realizados en papel de corteza de árbol tratada con una capa de cal y doblados en formato de biombo, contenían el conocimiento acumulado de generaciones de sacerdotes astrónomos. Sus páginas registraban los ciclos de los planetas, las tablas de eclipses, los rituales apropiados para cada día del calendario sagrado y las genealogías divinas que conectaban a los gobernantes con los dioses. Aunque solo 4 de estos preciosos documentos sobrevivieron, su contenido ha sido fundamental para comprender la cosmología maya y su extraordinaria ciencia astronómica. La religión permeaba cada aspecto de la vida maya. El universo, según su cosmovisión, estaba estructurado en múltiples niveles. El mundo terrenal donde vivían los humanos era solo uno de los 13 niveles del cielo superior y los 9 niveles del inframundo que existían simultáneamente. El cielo no era un lugar único, sino una serie de estratos, cada uno gobernado por diferentes deidades. El inframundo, conocido como Xibalbá, no era simplemente un lugar de castigo, sino un reino complejo donde los muertos emprendían un peligroso viaje enfrentándose a señores demoníacos, cruzando ríos de Endonenkla, sangre y pus, y superando pruebas terribles antes de alcanzar su destino final. Los dioses mayas eran numerosos y complejos, con múltiples aspectos y manifestaciones. Itzamná, el señor de los cielos, era considerado el dios creador, el inventor de la escritura y el calendario, el patrón de los sacerdotes y los escribas. Se le representaba como un anciano sabio, a veces con características de reptil o ave, reflejando su naturaleza celeste. Chak, el dios de la lluvia, era absolutamente crucial en una civilización que dependía de la agricultura. Con su nariz larga y enrollada y sus colmillos prominentes, Chak era invocado constantemente mediante rituales y ofrendas, especialmente durante los periodos de sequía que amenazaban las cosechas. Los mayas creían que Chak vivía en cuevas y cenotes, los pozos naturales de agua que perforaban la piedra caliza de Yucatán y que desde allí enviaba las lluvias que fertilizaban la tierra. Kukulcán, la serpiente emplumada conocida en otras culturas mesoamericanas como Quetzalcoatl, era una deidad compleja, asociada con el viento, el conocimiento y la renovación cíclica. Su forma de serpiente representaba la tierra y el inframundo, mientras que sus plumas simbolizaban el cielo y lo divino, uniendo así los diferentes niveles del cosmos. Durante el período posclásico, el culto a Kukulcán se intensificó, particularmente en Chichén Itzá, donde el templo piramidal más famoso lleva su nombre y fue diseñado para manifestar su presencia mediante fenómenos astronómicos precisos. Kinich Ahau, el dios Sol, era otra deidad suprema cuyo ciclo diario de muerte en el oeste, viaje nocturno por el inframundo y renacimiento en el este, simbolizaba la lucha eterna entre las fuerzas de la luz y la oscuridad. Los gobernantes mayas se identificaban frecuentemente con Kinich Ahau, reforzando su naturaleza divina y su papel como intermediarios entre lo terrenal y lo celestial. La luna, asociada con la diosa Ixchel, regía los ciclos de fertilidad, la gestación y el parto, siendo especialmente venerada por las mujeres. El panteón maya incluía también dioses del maíz, la deidad fundamental que representaba la vida misma, ya que los mayas creían que la humanidad había sido creada del maíz. El dios del maíz era representado como un joven hermoso, a menudo con una mazorca brotando de su cabeza, simbolizando la constante renovación de la vida vegetal. Su historia mítica de muerte y renacimiento reflejaba el ciclo agrícola anual y proporcionaba el modelo cosmológico para comprender la vida, la muerte y la regeneración. Los rituales religiosos mayas eran elaborados y frecuentes. Cada día del calendario sagrado tenía sus propias ceremonias prescritas, sus propias deidades patronas que debían ser honradas. Los sacerdotes realizaban ofrendas de copal, una resina aromática cuyo humo se creía que llevaba las plegarias hacia los cielos. Alimentos, bebidas de cacao, flores y objetos preciosos como jade y conchas eran depositados en altares y templos. Los autosacrificios rituales, en los que individuos de alto rango se infligían heridas para ofrecer su sangre, eran actos de comunicación directa con lo divino. La sangre, considerada la sustancia más preciosa,
contenía la fuerza vital divina y su derramamiento alimentaba a los dioses y mantenía el orden cósmico. En ocasiones especiales, particularmente después de victorias militares o durante periodos de crisis, se realizaban ceremonias más dramáticas que incluían la eliminación ritual de cautivos de guerra. Estos prisioneros, especialmente si eran nobles o incluso gobernantes capturados, eran sacrificados en elaboradas ceremonias públicas que reforzaban el poder del gobernante victorioso y satisfacían las demandas de los dioses. El juego de pelota, practicado en canchas especialmente construidas en el corazón de las ciudades mayas, tenía profundas connotaciones religiosas y cosmológicas, representando la lucha entre las fuerzas de la vida y la muerte, el movimiento de los cuerpos celestes y, en algunos casos, culminando en conclusiones rituales que involucraban la eliminación de los participantes. Esta cosmovisión profundamente religiosa no separaba lo sagrado de lo profano, la ciencia de la espiritualidad o el poder político del ritual divino. Para los mayas, cada acción humana resonaba en los niveles cósmicos y cada fenómeno natural reflejaba la voluntad y la actividad de las fuerzas divinas. Era dentro de este contexto que los mayas desarrollaron su extraordinaria astronomía, no como una ciencia abstracta separada de la religión, sino como un medio esencial de comprender los patrones divinos del cosmos y de organizar la vida humana en armonía con los ciclos celestiales que gobernaban toda la existencia. Cuando los primeros exploradores europeos penetraron en las selvas de Yucatán y Petén, encontraron algo que desafió por completo su comprensión del mundo. Emergiendo de entre la vegetación tropical, cubiertas de musgo y raíces de árboles gigantescos, se alzaban pirámides de piedra caliza que rivalizaban en tamaño con las construcciones más impresionantes del viejo mundo. Sin embargo, a diferencia de las pirámides egipcias, concebidas principalmente como tumbas monumentales para los faraones, las pirámides mayas cumplían funciones múltiples y extraordinariamente sofisticadas. Estos monumentos no eran simples expresiones de poder político o religioso, sino herramientas científicas precisas, observatorios astronómicos de una exactitud asombrosa, calendarios tridimensionales tallados en piedra y puentes arquitectónicos que conectaban el mundo terrenal con las esferas divinas del cosmos. Para comprender verdaderamente la genialidad de la arquitectura maya, debemos abandonar nuestras concepciones modernas que separan la ciencia de la religión, la astronomía de la espiritualidad y la arquitectura de la cosmología. En el mundo maya, todos estos aspectos estaban inextricablemente entrelazados. Cada templo, cada pirámide, cada plaza y cada estructura ceremonial era simultáneamente un lugar de culto, un instrumento de observación celeste y una representación física del universo, tal como lo concebían los mayas. La piedra misma era considerada sagrada, una manifestación de las fuerzas terrestres que sostenían el mundo, mientras que las cumbres de las pirámides, alcanzando hacia el cielo, permitían a los sacerdotes y gobernantes comunicarse con las deidades celestes. La pirámide de Kukulcán en Chichén Itzá, conocida también como El Castillo, representa quizás la expresión más perfecta de esta fusión entre arquitectura, astronomía y religión. Esta estructura, que domina la plaza principal de una de las ciudades más importantes del período posclásico maya, fue construida con una precisión matemática y astronómica que continúa asombrando a los investigadores contemporáneos. Vista desde la distancia, la pirámide parece una montaña artificial perfectamente simétrica, con sus 4 lados orientados con exactitud hacia los puntos cardinales. Cada una de sus 4 caras presenta una escalinata monumental que asciende hacia el templo superior, y es precisamente en el número de escalones donde comienza a revelarse el genio matemático de sus constructores. Cada escalinata contiene 91 escalones. Cuando sumamos los escalones de las 4 escalinatas, obtenemos 364. Y si añadimos la plataforma superior del templo como un escalón adicional, el total alcanza exactamente 365, el número preciso de días del año solar. Esta no es una coincidencia fortuita, sino un diseño deliberado que convierte toda la estructura en un calendario gigantesco de piedra. Los mayas, sin telescopios ni instrumentos modernos, habían calculado la duración del año con una exactitud extraordinaria, y decidieron plasmar este conocimiento en la forma misma de sus monumentos más sagrados.
Sin embargo, la genialidad arquitectónica de la pirámide de Kukulcán va mucho más allá de esta simple correspondencia numérica. Los constructores mayas diseñaron la estructura de tal manera que durante los equinoccios de primavera y otoño, esos dos momentos del año cuando el día y la noche tienen exactamente la misma duración, un fenómeno visual espectacular tiene lugar sobre la escalinata norte. Conforme el sol desciende durante las horas de la tarde, las esquinas escalonadas de la pirámide proyectan sombras triangulares que se alinean perfectamente con las cabezas de serpiente talladas en la base de la escalinata. Estos triángulos de sombra y luz crean la ilusión perfecta de una serpiente ondulante descendiendo desde la cúspide del templo hacia la tierra, como si el propio Kukulcán, la serpiente emplumada, estuviera bajando del cielo para visitar el mundo de los mortales. Este fenómeno, que dura aproximadamente 45 minutos y se desarrolla en 7 segmentos triangulares que simulan el cuerpo ondulante de una serpiente, no es el resultado del azar, sino de cálculos precisos sobre los ángulos de inclinación del Sol, la orientación exacta de la pirámide, la altura y el espaciamiento de las plataformas escalonadas y la posición de las cabezas de serpiente en la base. Los arquitectos mayas debieron realizar observaciones astronómicas durante años, probablemente durante décadas, calculando con precisión la trayectoria del Sol en diferentes momentos del año antes de poder diseñar una estructura capaz de producir este efecto con tanta exactitud. El mensaje era claro y poderoso para cualquier persona que presenciara el fenómeno durante los equinoccios, cuando miles de peregrinos se reunían en la plaza. Los sacerdotes y gobernantes de Chichén Itzá poseían conocimientos divinos, podían predecir y controlar los movimientos celestes y su ciudad era verdaderamente el lugar donde el cielo tocaba la tierra. Pero la pirámide de Kukulcán revela más secretos para aquellos que la estudian con atención. Investigaciones acústicas realizadas en las últimas décadas han demostrado que cuando alguien aplaude al pie de la escalinata norte, el eco que rebota desde la estructura piramidal produce un sonido que replica con notable precisión el canto del quetzal, el ave sagrada de las tierras altas cuyas plumas eran reservadas para la realeza. Este efecto acústico, aparentemente también diseñado intencionalmente por los constructores, agregaba otra dimensión a la experiencia ritual. Cuando los peregrinos aplaudían o producían sonidos fuertes durante las ceremonias, la propia pirámide les respondía con el canto del ave divina, reforzando la impresión de que el edificio estaba vivo, habitado por fuerzas sagradas que respondían a la presencia humana. Además, estudios recientes, utilizando tecnología de radar de penetración terrestre, han revelado que la pirámide de Kukulcán, que vemos hoy, en realidad contiene en su interior dos pirámides más antiguas, construidas en períodos anteriores. Esta práctica de construir templos nuevos sobre estructuras más antiguas era común entre los mayas y reflejaba su concepción cíclica del tiempo. Al igual que los ciclos calendáricos se renovaban constantemente, las estructuras sagradas eran periódicamente recubiertas y ampliadas, conservando el poder sagrado acumulado de las construcciones anteriores, mientras añadían nuevas capas de significado y grandiosidad arquitectónica. A pocos cientos de metros de la pirámide principal de Chichén Itzá, se encuentra otra estructura que demuestra de manera aún más explícita la sofisticación astronómica maya, el edificio conocido como el Caracol, llamado así por la escalera interior en espiral que asciende hacia la torre superior. Este edificio, cuya forma circular lo distingue inmediatamente de la mayoría de las construcciones mayas que preferían las formas rectangulares, fue diseñado específicamente como un observatorio astronómico. Construido sobre una plataforma rectangular de 2 niveles, el edificio circular presenta ventanas y aberturas posicionadas con precisión milimétrica para observar eventos celestes específicos. Los astrónomos modernos que han estudiado el caracol han identificado al menos 8 alineaciones astronómicas diferentes incorporadas en su arquitectura. Las ventanas están orientadas para observar los puntos extremos del recorrido de Venus durante su ciclo de 8 años, los puntos de salida del Sol durante los equinoccios y las posiciones de varias estrellas y constelaciones importantes. En la cosmología maya, Venus en particular era de suprema importancia para los mayas. Este planeta, el objeto más brillante en el cielo después del Sol y la Luna, era asociado con la guerra, el poder y la renovación cíclica.
Los mayas rastrearon los movimientos de Venus con una precisión asombrosa, registrando en sus códices que el ciclo sinódico del planeta, el tiempo que tarda en regresar a la misma posición relativa respecto al Sol y la Tierra, es de 584 días. Esta cifra registrada en los códices mayas es correcta hasta el segundo decimal. Los astrónomos modernos, con todos sus instrumentos precisos, calculan el ciclo sinódico de Venus en 583,92 días. Los mayas, observando el cielo nocturno con nada más que sus ojos, palos de observación y una paciencia extraordinaria, habían llegado esencialmente al mismo resultado hace más de 1000 años. Pero no se detuvieron ahí. Los sacerdotes astrónomos mayas reconocieron que 5 ciclos de Venus de 584 días cada uno sumaban 2920 días, y que este periodo equivalía exactamente a 8 años solares de 365 días. Esta sincronización entre Venus y el Sol era considerada profundamente significativa y se utilizaba para programar ceremonias importantes, expediciones militares y eventos dinásticos. El caracol en Chichén Itzá era solo uno de muchos observatorios en el mundo maya. En realidad, casi todas las estructuras importantes incorporaban elementos de observación astronómica en su diseño. Las pirámides de Tikal, la gran metrópoli del clásico en el corazón de Petén, demuestran alineaciones precisas con eventos solares. El templo del Gran Jaguar, también conocido como Templo Prini, que se eleva más de 47 metros sobre la gran plaza de Tikal, está orientado de tal manera que durante el solsticio de verano, el sol naciente proyecta sombras específicas que interactúan con las características arquitectónicas del edificio, creando efectos de luz y sombra cargados de significado ritual. Frente al templo del Gran Jaguar se encuentra el Templo de las Máscaras, o Templo Segundo, construido como tumba y monumento a la esposa del gran gobernante Yasau Chankawil, quien ordenó la construcción de ambos templos. Estos dos monumentos, enfrentados a través de la gran plaza, no solo representaban el poder político y religioso de la dinastía gobernante, sino que también funcionaban como marcadores astronómicos. Durante ciertos días del año, un observador situado en la cima de uno de estos templos podía observar el sol saliendo o poniéndose directamente alineado con el otro templo, creando una experiencia visual que conectaba la arquitectura humana con los ciclos celestes eternos. Más allá de estas grandes estructuras, los complejos urbanos mayas estaban diseñados siguiendo principios cosmológicos. Las plazas centrales representaban el plano terrenal donde vivían los humanos, flanqueadas por templos piramidales que simbolizaban las montañas sagradas, lugares de conexión entre la tierra y el cielo. Los juegos de pelota, presentes en prácticamente todas las ciudades importantes, eran concebidos como portales hacia el inframundo, lugares donde se recreaba la lucha mítica entre los héroes gemelos y los señores de Xibalbá, narrada en el Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas quiché. La orientación de estos espacios seguía patrones astronómicos precisos, asegurando que las ceremonias realizadas en ellos estuvieran sincronizadas con los movimientos celestes apropiados. En Palenque, la ciudad que floreció bajo el gobierno del Gran Pakal, la arquitectura alcanzó niveles de refinamiento estético excepcionales sin sacrificar la precisión astronómica. El Templo de las Inscripciones, que servía como monumento funerario de Pakal, fue construido sobre una pirámide de 9 niveles escalonados que representaban los 9 niveles del inframundo maya. Dentro de esta estructura, en una cámara secreta en el corazón de la pirámide, los constructores colocaron el sarcófago de Pakal, cuya tapa de piedra caliza está decorada con una de las imágenes más icónicas y debatidas del arte maya. La escena tallada muestra a Pakal en el momento de su transformación, después de la partida terrenal, descendiendo por el eje del árbol del mundo hacia el inframundo, desde donde renacería como una deidad celestial. La arquitectura del Templo de las Inscripciones incorpora múltiples alineaciones astronómicas. Durante el solsticio de invierno, el sol poniente se alinea precisamente con el eje central del templo, iluminando la escalinata interna que desciende hacia la cripta funeraria. Este fenómeno no era accidental,
sino un diseño deliberado que simbolizaba el viaje de Pakal, siguiendo el camino del Sol hacia el inframundo. Durante el solsticio de verano, por el contrario, el templo se alinea con eventos celestes diferentes, marcando la división del año en períodos rituales significativos. Los textos jeroglíficos que cubren las paredes interiores del templo, conteniendo más de 600 glifos que narran la historia dinástica de Palenque, incluyen referencias específicas a eventos astronómicos, fechas calendáricas y ciclos planetarios que legitimaban el gobierno de Pakal al demostrar que su reinado estaba sincronizado con los patrones eternos del cosmos. El Palacio de Palenque, una estructura compleja de múltiples edificios, patios y una torre de 4 niveles única en la arquitectura maya, también servía funciones astronómicas. La torre, que se eleva sobre los techos del resto del complejo, ofrecía una posición privilegiada para observar el horizonte en todas las direcciones. Desde su cúspide, los astrónomos sacerdotes podían rastrear la salida y puesta del Sol en diferentes épocas del año, observar los movimientos de Venus y otros planetas, y predecir eventos como eclipses con la anticipación necesaria para preparar las ceremonias apropiadas. Los mayas desarrollaron técnicas de observación astronómica sorprendentemente efectivas sin ninguno de los instrumentos que consideramos esenciales. No poseían telescopios, ni siquiera lentes de aumento. No tenían relojes mecánicos para medir el tiempo con precisión. No disponían de instrumentos metálicos de precisión para medir ángulos. Sin embargo, lograron crear un cuerpo de conocimiento astronómico que rivaliza con las observaciones realizadas por civilizaciones del Viejo Mundo que sí disponían de tales herramientas. ¿Cómo lo consiguieron? La respuesta reside en la paciencia, la continuidad del conocimiento y la devoción religiosa que convertía la observación celeste en un deber sagrado. Los sacerdotes astrónomos mayas dedicaban toda su vida a observar los cielos. Cada noche despejada era una oportunidad para registrar posiciones de estrellas, planetas y la luna. Utilizaban palos de observación, simples varas verticales cuyas sombras durante el día permitían rastrear el movimiento del Sol con precisión. Mediante la observación de la longitud y dirección de estas sombras en diferentes momentos del día y del año, podían determinar con exactitud los solsticios y equinoccios. Durante la noche, utilizaban pares de palos alineados para marcar la posición de estrellas específicas en el horizonte, creando líneas de visión que podían reproducirse noche tras noche, permitiéndoles detectar incluso pequeños cambios en las posiciones estelares. Pero lo más importante era la continuidad institucional del conocimiento. A diferencia de observadores individuales que podrían acumular datos durante una vida humana limitada, los sacerdotes mayas formaban parte de una tradición que se extendía por generaciones. Un sacerdote anciano enseñaba a sus discípulos jóvenes, transmitiéndoles no solo las técnicas de observación, sino también los registros acumulados durante décadas o incluso siglos. Este conocimiento se preservaba en los códices, esos libros plegables de papel de corteza donde se registraban tablas astronómicas, predicciones de eclipses y ciclos planetarios. Cada generación añadía sus propias observaciones a este cuerpo acumulativo de datos, refinando las predicciones y extendiendo las tablas hacia el futuro. El resultado de siglos de observación meticulosa fue un conocimiento astronómico de extraordinaria precisión. Los mayas calcularon el año solar en 365,2420 días, una cifra que difiere del valor moderno de 365,2424 días en solo 17 segundos. Esta precisión supera al calendario juliano utilizado en Europa durante la época de esplendor maya y es comparable a la exactitud del calendario gregoriano que no se implementaría hasta el año 1582. Los mayas alcanzaron esta precisión aproximadamente 1000 años antes, sin ninguno de los instrumentos o teorías astronómicas disponibles en Europa. Los eclipses, esos eventos dramáticos cuando la luna pasa frente al sol o cuando la Tierra proyecta su sombra sobre la luna, eran de suprema importancia para los mayas.
Un eclipse solar, con su oscurecimiento temporal del día, era interpretado como un momento de gran peligro cósmico, cuando las fuerzas del inframundo amenazaban con devorar al Sol mismo. Los eclipses lunares, aunque menos dramáticos, también requerían ceremonias específicas. La capacidad de predecir estos eventos con anticipación era una demostración poderosa del conocimiento divino poseído por los sacerdotes y gobernantes. El Códice de Dresde contiene tablas de eclipses que cubren un período de más de 33 años, prediciendo tanto eclipses solares como lunares con una exactitud notable. Estas tablas utilizan el período de 173,3 días, conocido como el ciclo de Saros, después del cual los eclipses se repiten en patrones predecibles. Los mayas descubrieron independientemente este ciclo, también conocido por los astrónomos babilonios, demostrando que el estudio sistemático de los cielos conduce a descubrimientos similares en culturas completamente separadas. Venus, como ya mencionamos, ocupaba un lugar central en la astronomía y la cosmología mayas. El planeta tenía múltiples aspectos y nombres dependiendo de su fase en el ciclo sinódico. Cuando Venus aparecía como la estrella de la mañana, visible antes del amanecer, era conocido como Nog-Ek, el gran astro, y se asociaba con el dios Kukulcán en su aspecto matutino. Cuando Venus aparecía como la estrella vespertina, visible después del atardecer, tomaba características más amenazantes y se asociaba con la guerra y el conflicto. Los mayas observaron que Venus pasa aproximadamente 250 días como estrella de la mañana, luego desaparece brevemente en conjunción superior cuando pasa detrás del Sol, reaparece como estrella vespertina durante otros 250 días aproximadamente, y finalmente desaparece en conjunción inferior cuando pasa entre la Tierra y el Sol, antes de reaparecer nuevamente como estrella matutina. Los momentos de aparición de Venus después de sus periodos de invisibilidad eran considerados particularmente peligrosos. Los textos mayas hablan de Venus lanzando sus dardos hacia objetivos específicos en la Tierra, trayendo enfermedad, guerra o desastre. Las tablas de Venus en el Códice de Dresde no solo registran los ciclos del planeta, sino que también identifican qué deidades, qué grupos sociales o qué actividades estarían bajo amenaza en diferentes momentos del ciclo. Los gobernantes mayas programaban expediciones militares para coincidir con momentos favorables en el ciclo de Venus y evitaban acciones importantes durante los períodos considerados inauspiciosos. Esta sincronización entre eventos celestiales y acciones terrenales no era superstición ciega, sino una expresión de la cosmovisión maya donde los ciclos celestiales y los asuntos humanos estaban inextricablemente entrelazados. Marte, Júpiter y Saturno también eran observados y registrados, aunque con menos detalle que Venus. Los mayas reconocieron que estos planetas se movían contra el fondo de las estrellas fijas, siguiendo patrones complejos que incluían periodos de movimiento retrógrado aparente. Las constelaciones mayas no correspondían exactamente con las constelaciones occidentales derivadas de las tradiciones babilónica y griega. Los mayas veían en el cielo nocturno sus propias figuras míticas. Particularmente importante era la región que nosotros conocemos como el cinturón y la espada de Orión, que los mayas veían como el fuego del hogar cósmico o, en algunas interpretaciones, como una tortuga primordial de cuyo caparazón brotó el árbol del mundo en el momento de la creación. Las Pléyades, ese distintivo grupo de estrellas que aparece como una pequeña nube brillante, eran conocidas por los mayas como Tzab, la serpiente de cascabel, y su posición en el cielo marcaba momentos importantes del ciclo agrícola. La Vía Láctea, esa banda luminosa que cruza el cielo nocturno, era concebida como el Camino Blanco o Sac-B, el sendero que las almas de los difuntos debían recorrer en su viaje hacia el inframundo. Durante ciertos períodos del año, la Vía Láctea parece dividir el cielo en dos mitades, creando una imagen que los mayas interpretaban como el árbol del mundo, el eje cósmico que conectaba el inframundo, el mundo terrenal y los niveles celestiales superiores. Las ceremonias importantes a menudo se programaban para coincidir con momentos cuando la Vía Láctea ocupaba posiciones específicas en el cielo, reforzando la conexión entre los rituales terrestres y los patrones cósmicos eternos.
Pero quizás el logro más impresionante de la astronomía maya fue su complejo sistema calendárico, un conjunto interrelacionado de cuentas temporales que permitía a los mayas rastrear ciclos que abarcaban desde días individuales hasta períodos de millones de años. En el corazón de este sistema se encontraban dos calendarios principales que operaban simultáneamente: el Hab, el calendario solar civil de 365 días, y el Tzolkin, el calendario sagrado de 260 días. El Hab estaba dividido en 18 meses, cada uno de 20 días, más un período adicional de 5 días llamado Wayeb, considerado extremadamente peligroso y de mal augurio. Durante estos 5 días finales del año, se creía que el velo entre el mundo de los vivos y las fuerzas del inframundo se volvía peligrosamente delgado. Las personas evitaban emprender nuevos proyectos, los gobernantes se abstenían de tomar decisiones importantes y se realizaban ceremonias protectoras para asegurar que el año nuevo comenzara de manera auspiciosa. Cada uno de los 18 meses tenía su propio nombre, sus propias deidades patronas y sus características rituales específicas. Por ejemplo, el mes de Pop, que marcaba el comienzo del año, estaba dedicado a la renovación y purificación. Las personas limpiaban sus casas, renovaban sus herramientas y realizaban ceremonias para asegurar un año próspero. El Tzolkin, por otro lado, era un calendario de 260 días que no tiene correspondencia directa con ningún ciclo astronómico obvio, aunque existen varias teorías sobre su origen. Algunos investigadores sugieren que podría estar basado en el período de gestación humana, que es aproximadamente de 260 días. Otros proponen conexiones con ciclos agrícolas específicos de la región maya o con el tiempo que Venus pasa visible como estrella vespertina o matutina. Sea cual sea su origen, el Tzolkin era el calendario ritual por excelencia, utilizado para determinar los días apropiados para ceremonias, para nombrar a los niños recién nacidos según el día de su alumbramiento y para realizar adivinaciones sobre el futuro. El Tzolkin funcionaba mediante la combinación de 13 números con 20 nombres de días. Los números del 1 al 13 se combinaban cíclicamente con los 20 nombres de días, creando un total de 260 combinaciones únicas antes de que el ciclo se repitiera. Cada día tenía su propio carácter, sus propias influencias divinas y sus propias prescripciones rituales. Algunos días eran favorables para iniciar construcciones, otros para realizar matrimonios, otros para emprender viajes o iniciar guerras. Los sacerdotes especializados en la interpretación del calendario, conocidos como A-Caín o sacerdotes del sol, eran consultados constantemente por personas de todos los niveles sociales buscando conocer los días propicios para sus actividades importantes. El genio del sistema calendárico maya se revelaba plenamente en la interacción entre el Hab y el Tzolkin. Estos dos calendarios operaban simultáneamente, como dos ruedas dentadas de diferentes tamaños girando juntas. Una fecha maya completa requería especificar tanto la posición en el Hab como en el Tzolkin. Por ejemplo, un día podría ser designado como 4 Ahau 8 Kumku, donde 4 Ahau es la posición en el Tzolkin y 8 Kumku es la posición en el Hab. Debido a que los dos calendarios tienen diferentes longitudes, una combinación específica de fechas Hab y Tzolkin solo se repetía cada 52 años, un período conocido como la rueda calendárica. La finalización de cada rueda calendárica era un evento de suprema importancia religiosa, marcado por ceremonias elaboradas, la extinción y el encendido nuevo del fuego sagrado y la renovación de los contratos sociales y religiosos que sostenían a la sociedad. Sin embargo, la rueda calendárica de 52 años presentaba un problema obvio para los historiadores y cronistas mayas. No permitía distinguir entre eventos separados por múltiplos de 52 años. Un evento que ocurrió en 4 Ahau 8 Kumku podría haber ocurrido hace 52 años, hace 104 años, o en cualquier múltiplo de 52 años hacia el pasado o el futuro.
Para resolver este problema y crear un sistema que pudiera registrar la historia a través de periodos mucho más largos, los mayas del período clásico desarrollaron lo que los investigadores modernos llaman la cuenta larga. La cuenta larga era un sistema de numeración continua que contaba los días desde un punto de inicio mítico correspondiente al 11 de agosto del año 3914 antes de nuestra era en el calendario gregoriano. Esta fecha no marca ningún evento histórico real, sino un momento de creación cosmológica cuando los dioses establecieron el orden actual del universo. Desde ese punto cero, los mayas contaban el tiempo en unidades de diferentes magnitudes organizadas en un sistema vigesimal modificado. La unidad básica era el kiin o día. 20 quines formaban un guinal, aproximadamente equivalente a nuestro mes. 18 guinales formaban un tun de 360 días, deliberadamente cercano pero no idéntico al año solar. 20 tunes formaban un catún de 7200 días, aproximadamente 20 años. Y 20 catunes formaban un bactún de 144.000 días, aproximadamente 400 años. Las fechas de cuenta larga se escribían típicamente como una serie de 5 números, representando bactunes, catunes, tunes, guinales y quines. Por ejemplo, la fecha 9.12.3.5.12 significa 9 bactunes, 12 catunes, 3 tunes, 5 guinales y 12 quines desde el punto de inicio mítico. Este sistema permitía a los mayas registrar fechas específicas a través de períodos de más de 5.000 años sin ambigüedad. Las estelas monumentales erigidas por los gobernantes mayas típicamente mostraban fechas de cuenta larga, inmortalizando eventos dinásticos importantes, victorias militares, ceremonias de ascensión al trono o conclusiones rituales significativas con una precisión temporal que permite a los arqueólogos modernos reconstruir cronologías históricas detalladas. Los mayas, sin embargo, no se detuvieron en los bactunes. Textos más esotéricos y elaborados hacen referencia a unidades aún mayores. El pictún de 8.000 bactunes, el calaptún de 20 pictunes, el quinchiltún de 20 calaptunes, y así sucesivamente, creando un sistema que podía expresar períodos temporales de millones e incluso miles de millones de años. Esta capacidad de conceptualizar y manipular matemáticamente períodos de tiempo tan vastos demuestra que los mayas poseían una comprensión sofisticada de la matemática abstracta y una cosmovisión que concebía el tiempo como algo cíclico, pero también inconmensurablemente extenso. La matemática maya que sustentaba estos cálculos calendáricos y astronómicos era notable por varias razones. Los mayas utilizaban un sistema de numeración vigesimal, basado en 20, en lugar de nuestro sistema decimal basado en 10. Este sistema probablemente surgió de contar usando tanto los dedos de las manos como los de los pies. Los números mayas se escribían usando solo 3 símbolos. Un punto representaba el 1, una barra representaba el 5 y un símbolo especial parecido a una concha representaba el 0. Números mayores se formaban combinando estos símbolos básicos. Por ejemplo, el número 13 se escribía con 3 puntos sobre 2 barras. El desarrollo independiente del concepto del cero por parte de los mayas es uno de sus logros intelectuales más impresionantes. En la historia de las matemáticas mundiales, el cero como número en sí mismo, no simplemente como un marcador de posición, fue inventado de forma independiente solo unas pocas veces, en Mesopotamia antigua, en la India y entre los mayas. En el Viejo Mundo, el concepto del cero matemático desarrollado en la India no llegaría a Europa hasta los siglos medievales. Los mayas, aislados por océanos de estas tradiciones matemáticas, desarrollaron el concepto por sí mismos, impulsados por la necesidad de realizar cálculos calendáricos complejos que requerían un símbolo para representar la ausencia de unidades en posiciones específicas de sus números. Este sistema matemático permitía a los sacerdotes mayas realizar cálculos extraordinariamente complejos. Podían sumar y restar grandes cantidades de días para calcular fechas futuras o pasadas. Podían multiplicar y dividir para determinar cuántos ciclos de Venus, por ejemplo, cabrían en un período dado.
Las tablas astronómicas en el Códice de Dresde demuestran cálculos que involucran períodos de miles de días, buscando sincronizaciones entre diferentes ciclos planetarios y calendáricos. Por ejemplo, los mayas descubrieron que 149 ciclos del Tzolk'in de 260 días equivalían exactamente a 176 ciclos sinódicos de Venus de 584 días, ambos totalizando 38.740 días. Este tipo de descubrimiento requería no solo observación meticulosa, sino también la capacidad de manipular números grandes mediante operaciones matemáticas sistemáticas. La arquitectura maya, entonces, no puede separarse de esta sofisticada ciencia astronómica y matemática. Cada templo importante era simultáneamente un lugar de culto y un instrumento científico. Las ciudades mayas eran observatorios urbanos a gran escala, donde las plazas, los edificios y las líneas de visión entre estructuras estaban cuidadosamente diseñados para permitir observaciones astronómicas precisas y para encarnar físicamente los principios cosmológicos que gobernaban el universo maya. En Uxmal, una de las grandes ciudades del período clásico terminal en la región Puuc del norte de Yucatán, la arquitectura alcanza niveles excepcionales de elegancia estética mientras mantiene sus funciones astronómicas. El Palacio del Gobernador, considerado una de las obras maestras de la arquitectura maya, se extiende por más de 100 metros de longitud sobre una plataforma artificial masiva. Su fachada está decorada con aproximadamente 20.000 elementos esculpidos individualmente, formando mosaicos complejos de diseños geométricos y representaciones del dios de la lluvia Chaak, cuyas máscaras estilizadas aparecen repetidas cientos de veces en toda la estructura. Pero más allá de su impresionante decoración, el edificio entero está orientado con una desviación de exactamente 28 grados respecto al eje este-oeste, una orientación que no es fortuita. Investigaciones arqueoastronómicas han demostrado que esta orientación específica alinea el edificio con el punto extremo sur del recorrido de Venus durante su ciclo de 8 años. Además, desde el Palacio del Gobernador, mirando a través de la puerta central, la línea de visión pasa directamente sobre una columna fálica situada a varios cientos de metros de distancia en un montículo específico y continúa hacia el horizonte donde Venus alcanza su máxima declinación sur. Esta alineación no solo requería conocimiento preciso del ciclo de Venus, sino también una ingeniería cuidadosa para posicionar múltiples estructuras en el paisaje de manera que crearan líneas de visión astronómicamente significativas. La pirámide del Adivino, la estructura más prominente de Uxmal, también incorpora múltiples alineaciones astronómicas. Su forma inusualmente ovalada en la base, única entre las pirámides mayas, y su empinada escalinata occidental, que parece ascender vertiginosamente hacia el templo superior, crean un efecto visual dramático. La orientación de sus diferentes templos, construidos en fases sucesivas sobre la estructura piramidal central, permite observar varios eventos astronómicos, incluyendo el paso cenital del Sol, esos 2 días al año cuando el Sol cruza directamente sobre la cabeza al mediodía, no proyectando sombra alguna de objetos verticales. El paso cenital del Sol era de particular importancia para los mayas porque marcaba momentos críticos del ciclo agrícola. La primera ocurrencia, en mayo, señalaba el inicio de la temporada de lluvias y el momento óptimo para sembrar el maíz. La segunda, en julio, ocurría cuando el maíz estaba madurando y requería lluvias continuadas. La capacidad de predecir estas fechas con precisión tenía implicaciones prácticas directas para la agricultura, pero también reforzaba el papel de los sacerdotes como intermediarios esenciales entre las fuerzas celestiales y las necesidades terrenales de la población. A lo largo de todo el territorio maya, desde las ciudades tempranas del preclásico hasta los centros del posclásico, encontramos esta misma integración de arquitectura, astronomía y religión. En Copán, la escalinata jeroglífica no solo contiene el texto más largo de la América precolombina, sino que también está orientada astronómicamente, con su axis principal alineado hacia eventos solares específicos.
En Calakmul, las dos pirámides principales dominan el sitio desde posiciones que permitían observaciones del horizonte en todas las direcciones, funcionando como plataformas de observación que daban a los astrónomos vistas despejadas de los eventos celestes críticos. Incluso las ciudades más pequeñas y los centros ceremoniales rurales incorporaban estos principios. Los sacerdotes locales necesitaban poder determinar las fechas apropiadas para ceremonias, predecir eclipses que pudieran causar pánico entre la población y mantener sincronizados los calendarios locales con los de las grandes ciudades. Esta distribución generalizada del conocimiento astronómico a través de toda la jerarquía de asentamientos mayas demuestra cuán fundamental era la observación celeste para el funcionamiento de la sociedad maya en todos sus niveles. Los monumentos que los mayas dejaron atrás, entonces, son mucho más que ruinas antiguas o atracciones turísticas impresionantes. Son testimonios de una civilización que alcanzó niveles extraordinarios de sofisticación científica mediante la observación paciente, el registro meticuloso y la transmisión cuidadosa de conocimiento a través de las generaciones. Sin telescopios, sin instrumentos de medición precisos, sin relojes mecánicos y sin la tradición científica acumulada del viejo mundo, los astrónomos mayas lograron descubrir los mismos patrones celestiales que otras civilizaciones identificaron usando herramientas mucho más avanzadas. Sus pirámides son libros de piedra que todavía podemos leer hoy, revelando verdades sobre los movimientos del cosmos que son tan válidas ahora como lo eran hace 1000 años, cuando los sacerdotes mayas observaban los cielos desde las cumbres de sus templos sagrados. Durante el apogeo del período clásico, entre los siglos VI y VIII de nuestra era, la civilización maya alcanzó niveles de desarrollo que parecían destinados a perdurar indefinidamente. Ciudades monumentales como Tikal, Calakmul, Palenque y Copán dominaban el paisaje de las tierras bajas mesoamericanas, albergando a decenas de miles de habitantes cada una. Las dinastías gobernantes proclamaban su linaje divino a través de estelas magníficamente talladas. Los templos piramidales se elevaban cada vez más alto hacia el cielo, y el comercio fluía por rutas terrestres y marítimas que conectaban regiones distantes. Los escribas registraban meticulosamente las hazañas de sus gobernantes en monumentos de piedra y en códices plegables. Los artesanos producían obras de extraordinaria belleza y sofisticación técnica, y los sacerdotes astrónomos continuaban perfeccionando su conocimiento de los ciclos celestes. Todo parecía indicar que esta civilización brillante continuaría floreciendo durante siglos, quizás milenios más. Sin embargo, comenzando aproximadamente en el año 800 de nuestra era, algo extraordinario y profundamente perturbador comenzó a ocurrir en el corazón del mundo maya. Las grandes ciudades de las tierras bajas del sur, aquellas metrópolis que habían sido los centros de poder político, económico y cultural durante siglos, comenzaron a experimentar un declive precipitado. La construcción de nuevos monumentos se ralentizó dramáticamente y luego cesó por completo. Las fechas talladas en estelas, que habían registrado fielmente los reinados de gobernantes sucesivos, simplemente se detuvieron. La última fecha de cuenta larga registrada en Tikal data del año 869. En Palenque, los textos jeroglíficos cesan alrededor del año 799. Copán erigió su última estela fechada en el año 820. Una por una, las ciudades que habían competido por supremacía durante generaciones dejaron de proclamar las glorias de sus dinastías gobernantes. Más inquietante aún que el cese de la construcción monumental fue el abandono físico de estas ciudades. Evidencia arqueológica demuestra que las poblaciones urbanas colapsaron dramáticamente. Áreas que habían albergado a decenas de miles de personas fueron gradualmente abandonadas. Los palacios reales quedaron vacíos, los templos dejaron de recibir ofrendas, las plazas ceremoniales que habían sido el escenario de rituales elaborados se llenaron de silencio. La selva, siempre lista para reclamar cualquier espacio que la humanidad dejara desatendido, comenzó a invadir las ciudades abandonadas. Las raíces de árboles gigantescos penetraron entre las piedras de los templos, separando bloques que habían sido colocados con precisión milimétrica. La vegetación cubrió las plazas y las escalinatas.
En el transcurso de apenas unas pocas generaciones, ciudades que habían brillado con esplendor durante siglos se transformaron en ruinas silenciosas tragadas por la jungla. Este fenómeno, que los arqueólogos denominan el colapso del clásico maya, ha intrigado y confundido a los investigadores durante más de un siglo. ¿Qué pudo causar el abandono de civilizaciones urbanas tan complejas y aparentemente exitosas? ¿Por qué dinastías que habían gobernado durante siglos, que afirmaban descender directamente de los dioses, que habían construido monumentos diseñados para durar eternamente, simplemente desaparecieron del registro histórico? Durante décadas, estas preguntas generaron teorías especulativas que iban desde invasiones de pueblos extranjeros hasta enfermedades epidémicas devastadoras, desde catástrofes naturales hasta colapsos morales de la civilización. Sin embargo, investigaciones recientes, utilizando múltiples líneas de evidencia científica, han comenzado a revelar un cuadro mucho más complejo y matizado de lo que realmente ocurrió durante estos siglos turbulentos. Una de las líneas de evidencia más convincentes proviene del análisis paleoclimático de la región maya durante el período del colapso. Los científicos han extraído núcleos de sedimentos de lagos y cenotes a través de las tierras bajas mayas, analizando cuidadosamente las capas depositadas año tras año durante siglos. Estos sedimentos contienen información extraordinariamente detallada sobre las condiciones climáticas del pasado. La proporción de diferentes isótopos de oxígeno en los minerales depositados refleja las cantidades de lluvia que cayeron en períodos específicos. Los granos de polen preservados en los sedimentos revelan qué tipos de plantas dominaban el paisaje en diferentes momentos. Los depósitos de yeso indican períodos de sequía cuando los lagos se secaban parcialmente. Cuando todos estos indicadores se analizan juntos y se fechan con precisión mediante técnicas de datación por radiocarbono, emerge un patrón climático claro y alarmante. Durante el período comprendido entre aproximadamente los años 810 y 910 de nuestra era, justo cuando las ciudades mayas estaban colapsando, la región experimentó una serie de sequías severas y prolongadas. Estas no fueron sequías menores o temporales, sino reducciones dramáticas y sostenidas en las precipitaciones anuales que duraron décadas. Los registros paleoclimáticos indican que las lluvias disminuyeron hasta un 40% por debajo de los niveles normales durante los períodos más severos. Para una civilización que dependía completamente de la agricultura de temporal, sin sistemas de riego extensivos y con una población que había crecido hasta niveles que requerían la máxima productividad agrícola posible, tales sequías representaban una amenaza existencial. La agricultura maya, aunque sofisticada en muchos aspectos, era fundamentalmente vulnerable a las variaciones climáticas. El cultivo de milpa, donde el maíz, el frijol y la calabaza crecían juntos en campos que debían dejarse en barbecho periódicamente para recuperar su fertilidad, requería lluvias regulares y predecibles. En las tierras bajas del sur, donde muchas de las grandes ciudades del clásico habían florecido, no existían ríos permanentes grandes que pudieran proporcionar agua para riego durante períodos de sequía. La población dependía de las lluvias estacionales, de los depósitos de agua en aguadas naturales o construidas, y en algunas áreas, de sistemas de captación de agua de lluvia que recolectaban el preciado líquido durante la temporada húmeda para su uso durante los meses secos. Cuando las lluvias fallaron año tras año, las consecuencias fueron catastróficas. Las cosechas se marchitaban en los campos, los depósitos de agua se agotaban, el hambre comenzó a extenderse, afectando primero a los sectores más vulnerables de la población, pero eventualmente alcanzando incluso a las élites. Los sistemas de almacenamiento de alimentos, diseñados para mantener a las poblaciones urbanas durante períodos normales de escasez estacional, resultaron completamente inadecuados frente a sequías que se extendían durante años o incluso décadas. La desnutrición debilitaba a las personas, haciéndolas más susceptibles a enfermedades. Los infantes y los ancianos morían primero, pero eventualmente la hambruna afectaba a todos los segmentos de la sociedad. Sin embargo, las sequías por sí solas no explican completamente el colapso.
Otras civilizaciones han sobrevivido a periodos prolongados de sequía mediante la migración, la reorganización social o la intensificación de prácticas de conservación de agua. Para comprender por qué las ciudades mayas no lograron adaptarse exitosamente, debemos considerar otros factores que interactuaban con las condiciones climáticas adversas, creando una tormenta perfecta de crisis convergentes. Uno de estos factores era la degradación ambiental que siglos de ocupación humana intensiva habían causado en las tierras bajas. La construcción de ciudades monumentales requería cantidades masivas de madera para quemar piedra caliza y convertirla en cal, el material de construcción esencial utilizado en mortero y estuco. Los cálculos sugieren que la construcción de un solo templo piramidal grande podría haber requerido la tala de miles de árboles simplemente para producir la cal necesaria. Multiplicado por docenas de templos, palacios y otros edificios construidos durante siglos, el impacto acumulativo sobre los bosques circundantes fue inmenso. Análisis de polen en núcleos de sedimentos confirman que las áreas alrededor de las grandes ciudades experimentaron deforestación significativa durante el período clásico. Esta deforestación tuvo consecuencias en cascada. Sin la cubierta forestal, los suelos tropicales delgados y frágiles de las tierras bajas mayas estaban expuestos directamente a las lluvias intensas que caracterizaban la temporada húmeda. La erosión aumentó dramáticamente, llevándose la capa superficial fértil hacia los ríos y lagos. Los campos agrícolas perdían productividad, requiriendo que más tierra fuera deforestada para mantener los niveles de producción alimentaria. Este ciclo vicioso de deforestación, erosión y pérdida de fertilidad del suelo significaba que incluso cuando las lluvias llegaban, la tierra era cada vez menos capaz de sostener las cosechas abundantes necesarias para alimentar a las densas poblaciones urbanas. Además, la deforestación afectaba el ciclo hidrológico local. Los bosques tropicales actúan como reguladores climáticos, liberando humedad a la atmósfera a través de la transpiración de las plantas y moderando las temperaturas locales. Cuando extensas áreas de bosque son removidas, estas funciones reguladoras se pierden. Algunas investigaciones sugieren que la deforestación extensiva alrededor de las ciudades mayas puede haber reducido las precipitaciones locales, exacerbando los efectos de las sequías regionales más amplias. Así, en cierto sentido, las propias acciones de los mayas pueden haber contribuido inadvertidamente a crear las condiciones climáticas que eventualmente los destruirían. Otro factor crítico que contribuyó al colapso fue la intensificación de la guerra entre las ciudades-estado mayas durante los siglos finales del período clásico. Los textos jeroglíficos en estelas y monumentos registran una escalada dramática en los conflictos militares. Las ciudades que habían sido aliadas durante generaciones se volvían enemigas. Las guerras, que tradicionalmente habían sido asuntos relativamente limitados enfocados en la captura de prisioneros nobles para ceremonias rituales, se volvieron más destructivas y totales. Los textos hablan de destrucción de fuego y agua, una metáfora que sugiere devastación completa. Murales y cerámica del período clásico terminal muestran escenas de violencia intensificada, con guerreros asaltando ciudades, estructuras en llamas y prisioneros siendo sometidos a eliminación ritual. Esta intensificación de la guerra debe entenderse en el contexto de las crecientes presiones sobre los recursos. Cuando las sequías reducían la productividad agrícola, las ciudades competían más ferozmente por el control de las tierras fértiles restantes, las fuentes de agua y las rutas comerciales. Los gobernantes, enfrentando poblaciones hambrientas y descontentas, puede que hayan visto en la guerra una manera de asegurar recursos adicionales o de distraer la atención de los problemas internos mediante victorias externas. Sin embargo, estas guerras consumían recursos preciosos que podrían haberse usado para adaptarse a las condiciones cambiantes. Los jóvenes que morían en combate eran los mismos que se necesitaban para trabajar los campos. Los recursos gastados en armas y expediciones militares no estaban disponibles para proyectos de conservación de agua o para almacenar alimentos contra las hambrunas futuras. Más fundamentalmente, las guerras continuas erosionaban la legitimidad de las élites gobernantes. Los Kuhul Ajau, los señores sagrados que afirmaban mediar entre los humanos y los dioses,
justificaban su posición privilegiada mediante su capacidad para mantener el orden cósmico. Realizaban los rituales apropiados, ofrecían su sangre divina a los dioses, y a cambio, se esperaba que los dioses proporcionaran lluvias, cosechas abundantes y victorias sobre los enemigos. Pero cuando las lluvias no llegaban año tras año, cuando las cosechas fallaban repetidamente, cuando las guerras se volvían cada vez más destructivas sin vencedores claros, la ideología que sustentaba el sistema político comenzaba a desmoronarse. Evidencia arqueológica de los últimos años de ocupación en varias ciudades sugiere creciente desorden social. En Copán, por ejemplo, excavaciones en áreas residenciales de la élite muestran que algunas mansiones nobles fueron quemadas intencionalmente, posiblemente durante disturbios sociales. En varios sitios, los arqueólogos han encontrado monumentos reales deliberadamente desfigurados o destruidos, sus caras talladas mutiladas, sus textos jeroglíficos borrados. Estas acciones sugieren no simplemente conquista por enemigos externos, sino rechazo activo de las élites gobernantes por parte de sus propios súbditos. Cuando los sistemas que habían sostenido a la sociedad durante generaciones fallaban tan obviamente, la población puede haber perdido la fe en sus líderes divinos y en las instituciones que éstos encabezaban. Algunos investigadores han propuesto que epidemias de enfermedades pueden haber jugado un papel en el colapso. Poblaciones debilitadas por la desnutrición son particularmente vulnerables a enfermedades infecciosas. Aunque no tenemos evidencia directa de epidemias específicas durante este periodo, sabemos por estudios en otras sociedades que las hambrunas prolongadas frecuentemente son seguidas por brotes de enfermedades que pueden devastar poblaciones ya debilitadas. Las condiciones de hacinamiento en las ciudades, la degradación de los sistemas de saneamiento cuando la organización social se desintegraba y el movimiento de personas refugiadas huyendo de áreas afectadas por la sequía o la guerra habrían creado condiciones ideales para la propagación de enfermedades contagiosas. Es crucial enfatizar que el colapso no fue uniforme ni total. Mientras las grandes ciudades de las tierras bajas del sur como Tikal, Calakmul y Palenque eran abandonadas, las ciudades del norte de Yucatán no solo sobrevivieron, sino que florecieron durante el período posclásico que siguió. Chichén Itzá, Uxmal y posteriormente Mayapán se convirtieron en centros de poder importantes, continuando muchas de las tradiciones culturales del período clásico mientras desarrollaban nuevas formas artísticas y políticas. Esta continuidad en el norte mientras el sur colapsaba sugiere que las condiciones climáticas pueden haber sido menos severas en Yucatán o que las adaptaciones culturales específicas de las ciudades norteñas las hacían más resilientes frente a las sequías. Chichén Itzá, en particular, experimentó un florecimiento notable durante el período que los arqueólogos llaman el Clásico Terminal y el Posclásico Temprano, aproximadamente entre los años 850 y 1200 de nuestra era. La ciudad incorporó influencias culturales de otras partes de Mesoamérica, particularmente del centro de México, fusionándolas con tradiciones mayas locales para crear un estilo artístico y arquitectónico distintivo. El Templo de los Guerreros, con sus columnas talladas representando guerreros en atuendo elaborado, el juego de pelota más grande conocido en Mesoamérica y el cenote sagrado donde se depositaban ofrendas preciosas, incluyendo objetos de oro, jade, cerámica y, en ocasiones, rituales importantes, personas, todos testimonian el poder y la riqueza de Chichén Itzá durante su apogeo, las razones por las cuales las ciudades del norte prosperaron mientras las del sur colapsaban son complejas. Una explicación es hidrológica. El norte de Yucatán, aunque aparentemente más árido en la superficie, tiene acceso a vastas reservas de agua subterránea que emergen en los cenotes, esos pozos naturales formados cuando el techo de cavernas subterráneas colapsa, exponiendo el agua debajo. Estos cenotes proporcionaban fuentes de agua confiables incluso durante sequías severas. Las ciudades del norte, por lo tanto, estaban menos vulnerables a las variaciones en las precipitaciones anuales que las ciudades del sur, que dependían completamente de las lluvias superficiales y los depósitos de agua estacionales. Además, la economía del norte estaba más orientada hacia el comercio a larga distancia,
particularmente el comercio marítimo alrededor de la península de Yucatán. Las rutas comerciales costeras conectaban el norte de Yucatán con el centro de México, con las tierras altas de Guatemala y eventualmente con regiones tan distantes como Panamá. Este comercio proporcionaba acceso a recursos que no dependían exclusivamente de la productividad agrícola local. La sal, abundante en las lagunas costeras de Yucatán, era un bien comercial valioso. Los productos marinos, las conchas utilizadas para ornamentos y trompetas ceremoniales y la ubicación estratégica de las ciudades del norte como nodos en las redes comerciales les proporcionaban resiliencia económica que las ciudades del interior no poseían. Sin embargo, incluso las ciudades del norte eventualmente experimentaron sus propios declives. Chichén Itzá fue abandonada como capital regional alrededor del año 1200, posiblemente debido a conflictos internos o a cambios en las rutas comerciales. El poder político se trasladó a Mayapán, una ciudad amurallada que dominó el norte de Yucatán durante más de 2 siglos. Mayapán representaba un modelo político diferente al de las grandes ciudades del clásico. En lugar de estar gobernada por una sola dinastía divina, Mayapán parece haber funcionado como una confederación donde múltiples linajes nobles compartían el poder, con representantes de familias importantes viviendo en la capital como rehenes o aliados, asegurando la lealtad de sus ciudades de origen. Este sistema político descentralizado proporcionó cierta estabilidad durante un tiempo, pero eventualmente también colapsó. Alrededor del año 1441, Mayapán fue destruida en lo que las fuentes indígenas posteriores describen como una guerra civil devastadora entre las familias gobernantes rivales. Después de la destrucción de Mayapán, el norte de Yucatán se fragmentó en numerosos cacicazgos pequeños que competían constantemente entre sí. Cuando los conquistadores españoles llegaron a principios del siglo XVI, encontraron un mundo maya políticamente fragmentado, muy diferente de las poderosas ciudades-estado unificadas del período clásico. La conquista española del territorio maya fue un proceso prolongado y difícil que tomó mucho más tiempo que la conquista de los aztecas o los incas. Los españoles conquistaron el imperio azteca en apenas 2 años, entre 1519 y 1521. El imperio inca cayó ante los conquistadores entre 1532 y 1533. Pero el territorio maya, fragmentado en docenas de entidades políticas independientes, sin un centro de poder unificado que pudiera ser capturado, resistió la conquista durante décadas. Francisco de Montejo intentó conquistar Yucatán, comenzando en 1527, pero fue rechazado repetidamente. Solo en 1546 logró establecer control efectivo sobre el norte de la península. Las tierras altas de Guatemala fueron conquistadas por Pedro de Alvarado entre 1524 y 1540. Pero incluso entonces, muchas comunidades mayas en regiones remotas mantuvieron su independencia durante generaciones. La última ciudad maya independiente fue Tayasal, ubicada en una isla en el lago Petén Itzá, en lo que hoy es el norte de Guatemala. Los Itzá, que habitaban esta ciudad y las áreas circundantes, rechazaron todos los intentos españoles de conquista durante más de 150 años. No fue hasta 1697, 175 años después de la caída de Tenochtitlán, que una expedición militar española finalmente capturó Tayasal, poniendo fin a la última entidad política maya independiente. Esta resistencia prolongada demuestra tanto la determinación de los pueblos mayas para mantener su autonomía como las dificultades inherentes de conquistar un territorio vasto, cubierto de selva densa, sin caminos adecuados y habitado por personas que conocían íntimamente el terreno. La conquista española trajo devastación sin precedentes a las poblaciones mayas. Las enfermedades del Viejo Mundo, especialmente la viruela, el sarampión y el tifus, contra las cuales los pueblos americanos no tenían inmunidad, se propagaron con rapidez mortífera. Las estimaciones sugieren que la población indígena de Mesoamérica, incluyendo las áreas mayas, disminuyó en aproximadamente 90% durante el siglo que siguió al primer contacto europeo. Comunidades enteras fueron aniquiladas por epidemias.
La estructura social se desintegró cuando los líderes tradicionales perecían sin dejar sucesores adecuadamente preparados. El conocimiento especializado preservado por generaciones de sacerdotes, escribas, astrónomos y artesanos se perdió cuando sus portadores fallecían sin haber transmitido completamente sus saberes a la siguiente generación. Los misioneros españoles, impulsados por un celo religioso que no toleraba las prácticas paganas de los pueblos indígenas, organizaron la destrucción sistemática de la cultura material maya. Los códices, esos libros plegables que contenían siglos de conocimiento acumulados sobre astronomía, medicina, historia y ritual, fueron quemados en enormes hogueras. Los ídolos fueron destruidos, los templos fueron desmantelados y las ceremonias tradicionales fueron prohibidas bajo pena severa. El obispo Diego de Landa, en su celo por extirpar la idolatría, supervisó personalmente la quema de 27 códices mayas en el auto de fe de Maní en 1562. Irónicamente, el mismo Landa posteriormente escribió su Relación de las Cosas de Yucatán, un documento que preserva información invaluable sobre la cultura maya y que incluye una clave parcial para interpretar la escritura jeroglífica maya, conocimiento que probablemente obtuvo de los mismos escribas mayas cuyas obras había destruido años antes. A pesar de esta devastación, la cultura maya no desapareció. Millones de mayas sobrevivieron, particularmente en comunidades rurales alejadas de los centros coloniales españoles. Estos sobrevivientes preservaron aspectos fundamentales de su cultura ancestral, aunque frecuentemente fusionados con elementos impuestos por la religión católica en un proceso de sincretismo religioso. Los idiomas mayas continuaron siendo hablados en las comunidades, transmitiéndose de generación en generación. Prácticas agrícolas tradicionales persistieron. Conocimientos sobre plantas medicinales, técnicas de tejido y tradiciones orales que preservaban historias míticas e históricas sobrevivieron en las memorias colectivas de las comunidades. En las tierras altas de Guatemala, los mayas quiché preservaron una de las obras literarias más importantes de toda la América precolombina, el Popol Vuh o Libro del Consejo. Este texto extraordinario, transcrito al alfabeto latino por nobles quiché en el siglo XVI, preservando tradiciones orales antiguas y posiblemente contenido de códices ahora perdidos, narra la cosmogonía maya, la creación del mundo actual después de intentos previos fallidos, las aventuras de los héroes gemelos Hunahpu e Ixbalanque en el inframundo de Xibalbá y la historia dinástica del pueblo quiché. El Popol Vuh proporciona información invaluable sobre la mitología, la cosmovisión y los valores culturales mayas que complementa y enriquece lo que podemos aprender de la arqueología y los textos jeroglíficos. Otros documentos coloniales tempranos también preservan conocimiento maya. Los libros de Chilam Balam, una serie de textos escritos en lengua maya yucateca pero usando el alfabeto latino, contienen profecías, cronologías históricas, textos médicos y almanaques rituales. Aunque escritos durante el período colonial y mostrando claras influencias cristianas, estos documentos preservan mucho conocimiento tradicional y proporcionan ventanas hacia la continuidad de las prácticas culturales mayas bajo el dominio español. En la actualidad, más de 7 millones de personas hablan uno de los aproximadamente 30 idiomas mayas que sobreviven en México, Guatemala, Belice y Honduras. El quechua, el quechí, el mam, el cachiquel, el yucateco y muchos otros idiomas mayas continúan siendo lenguas vivas, utilizadas cotidianamente en comunidades que mantienen identidades culturales distintivamente mayas, aunque estas comunidades enfrentan presiones de asimilación, pérdida de tierras tradicionales y marginación económica, también experimentan un renacimiento cultural. Movimientos indígenas han ganado reconocimiento político y cultural en las últimas décadas. En Guatemala, donde los mayas constituyen aproximadamente la mitad de la población nacional, existe un creciente orgullo en la identidad maya y esfuerzos para revitalizar idiomas, recuperar prácticas tradicionales y reclamar sitios sagrados ancestrales. Los sitios arqueológicos mayas, aquellas ciudades antiguas que fueron abandonadas hace siglos, continúan revelando secretos. El desciframiento de la escritura jeroglífica maya,
uno de los grandes triunfos intelectuales de la arqueología del siglo XX, ha transformado nuestra comprensión de esta civilización. Durante décadas después de que los investigadores occidentales comenzaron a estudiar los sitios mayas, los jeroglíficos permanecieron indescifrados, llevando a especulaciones de que quizás representaban conceptos puramente esotéricos o astronómicos en lugar de lenguaje real. Sin embargo, en la década de 1950, el lingüista ruso Yuri Norozov demostró que el sistema de escritura maya combinaba signos logográficos con signos silábicos fonéticos y que por lo tanto podía ser leído como lenguaje verdadero. Su trabajo, inicialmente rechazado por muchos académicos occidentales debido en parte a prejuicios de la Guerra Fría, eventualmente fue vindicado. Desde entonces, generaciones de epigrafistas han trabajado para descifrar más y más jeroglíficos, y hoy podemos leer más del 90% de los textos mayas existentes. Este desciframiento ha revolucionado nuestra comprensión de la historia maya. Los textos en monumentos y edificios ya no son decoración misteriosa, sino narrativas históricas específicas que nombran gobernantes individuales, fechan eventos precisos, describen guerras, alianzas matrimoniales, ceremonias de ascensión al trono, capturas de enemigos y eliminaciones rituales. Podemos reconstruir genealogías dinásticas que se extienden por siglos. Podemos identificar la rivalidad entre Tikal y Calakmul, que dominó la política de las tierras bajas durante el Clásico. Podemos leer sobre el extraordinario reinado de Pakal en Palenque, sobre los logros de la señora Seiscielo en Naranjo, sobre las alianzas y traiciones que configuraron el destino de ciudades enteras. Tecnologías modernas continúan revolucionando la arqueología maya. El LIDAR, o Light Detection and Ranging, utiliza láseres disparados desde aviones para crear mapas topográficos extraordinariamente detallados incluso a través de la densa cubierta forestal de la selva tropical. En las últimas décadas, estudios LIDAR han revelado decenas de miles de estructuras mayas previamente desconocidas, ocultas bajo el dosel de la jungla. Estos descubrimientos han demostrado que la civilización maya era mucho más extensa y densamente poblada de lo que nadie había imaginado. Ciudades que se pensaba eran centros ceremoniales relativamente pequeños resultan haber sido metrópolis sustanciales. Estructuras defensivas como murallas y fosos, raramente reconocidas en estudios terrestres tradicionales, ahora son claramente visibles en los mapas LIDAR, revelando que la guerra era más común y las preocupaciones defensivas más importantes de lo que previamente se apreciaba. El legado de los mayas en la cultura global contemporánea es profundo y multifacético. Sus logros matemáticos, particularmente el desarrollo independiente del concepto del cero, representan uno de los grandes hitos intelectuales de la humanidad. Su astronomía, con su precisión extraordinaria alcanzada sin instrumentos modernos, demuestra que la observación paciente y el registro sistemático pueden revelar verdades fundamentales sobre el cosmos. Su arquitectura, fusionando estética monumental con función científica, ofrece lecciones sobre cómo las sociedades pueden incorporar conocimiento sofisticado en sus estructuras físicas. Su escritura, el único sistema completamente desarrollado en la América precolombina, preserva voces de individuos que vivieron hace más de 1000 años, permitiéndonos escuchar sus historias, comprender sus valores y apreciar su humanidad compartida con nosotros. Los misterios de las pirámides mayas y su astronomía continúan fascinando porque representan la capacidad humana para comprender patrones en el universo, para expresar ese entendimiento a través del arte y la arquitectura, y para crear sistemas de conocimiento sofisticados sin las herramientas que la civilización occidental considera indispensables. Los mayas no tenían telescopios, pero mapearon el cielo con precisión. No tenían computadoras, pero calcularon ciclos planetarios que se extendían por siglos. No tenían vehículos con ruedas o animales de carga, pero construyeron ciudades monumentales en las selvas tropicales. No tenían herramientas de metal, pero tallaron monumentos que han sobrevivido más de 1000 años. Quizás la lección más importante que ofrecen los mayas es sobre la fragilidad y la resiliencia simultáneas de las civilizaciones complejas.
Su colapso demuestra que incluso sociedades sofisticadas con logros impresionantes pueden fracasar cuando enfrentan múltiples crisis convergentes, especialmente cuando esas crisis involucran la degradación de los sistemas ecológicos que sostienen a las poblaciones humanas. Sin embargo, la supervivencia y continuidad de las culturas y pueblos mayas a través de siglos de conquista, colonización y marginación demuestra la extraordinaria resiliencia de las tradiciones culturales y la determinación humana para mantener identidades distintivas frente a presiones asimilacionistas abrumadoras. Los mayas no desaparecieron. Sus descendientes viven entre nosotros, hablando sus idiomas ancestrales, manteniendo conexiones con sus tradiciones y reclamando el legado de sus extraordinarios antepasados.